Entérate de las historias que nos rodean en W1420. Sí, vamos a continuar. Ya el reloj me marca las 15 horas, 3 de la tarde con 21 minutos. Y yo solicité esta entrevista directamente con el maestro José Alfredo Candelaria, un hombre que tiene muchos años, pero muchísimos años dedicado a lo académico, a la docencia. En otras palabras, en la educación, siempre dando pues los resultados que todos conocemos, excelentes resultados. Actualmente es el director general de la Escuela Secundaria General número 2, y yo quiero saber exactamente su punto de vista como maestro, como pedagogo, como experto en la educación, sobre esta situación que no regresamos a clases presenciales. Primero está la salud, hay que concluir el ciclo escolar a través pues de lo que vienen siendo los videos, a través del internet, de algunas otras aplicaciones, pero el ciclo escolar no se va a perder. Maestro, yo le aprecio muchísimo la atención de tomar mi llamado. ¿Cómo se encuentra? Muy buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por tomar la llamada. Y bueno, pues me parece que a todos y a todo el mundo nos tomó por sorpresa esta pandemia. Muy lamentable, por cierto. Pero bueno, pues hay que verlo con optimismo, y en lo que corresponde a nosotros en educación, pues estamos haciendo todo lo humanamente posible. Sí. A partir de que se declaró la suspensión de clases, empezamos en Tamaulipas por nuestro gobierno. Sí. Por supuesto que salvaguardando la salud de lo más preciado que tenemos en las escuelas, que son nuestros alumnos. Y nos empeñamos en sacar adelante con las herramientas que hoy la tecnología nos da, y eso es lo que hemos estado haciendo, licenciado. Es correcto, es correcto lo que usted menciona. ¿Qué va a pasar, maestro, con las escuelas? Hay una situación que todo el mundo coincidimos. Eso es una medida que adopta el gobierno del estado por recomendación del Consejo Estatal de Salud. Sin embargo, nos dicen, bueno, a ver, ¿qué va a pasar cuando una escuela, el rector de la Secretaría de Educación Pública Federal, me ponen de ejemplo el tecnológico, en este punto de vista, qué va a pasar con las escuelas federales? ¿Qué les puede usted responder a la gente que tiene pues esas preguntas que al final de cuentas son bien interesantes? Efectivamente, bueno, pues nosotros tenemos que sujetarnos a lo que la Secretaría de Educación nos indica, y nosotros directamente dependemos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Ajá. De tal manera que si nuestro gobernador ya tomó la decisión, porque ayer lo transmitió a través de sus redes y posteriormente en la página oficial de la Secretaría de Educación, de prolongar y dar por finiquitada la presencia física de nuestros alumnos en las escuelas, y que el ciclo escolar no se pierda, pues nosotros estamos haciendo, como lo dije desde el principio, todo lo humanamente posible porque el ciclo verdaderamente no se pierda. Así aunque es. no dejo de señalar qué problemas sí tenemos, porque no todos nuestros alumnos tienen las herramientas tecnológicas. Es correcto, En sí. el caso de la secundaria 2 estamos hablando de un 85%, porque nosotros tenemos esos datos, pero nos queda un 15% que tienen una gran dificultad. Entonces, ahí es donde radica nuestra preocupación. Es correcto, sí. Con ese tipo de alumnos, porque verdaderamente, pues nadie estábamos preparados. Ya con esta experiencia, y esperemos que no vuelva a suceder. Ojalá. Ya tendríamos algo ya encaminado para una situación de esa naturaleza en los años venideros. Ojalá y no se vuelva a presentar. Ahora, por ejemplo, maestro, con ese universo del 15% de alumnos del mercado a nivel secundaria, en la secundaria general número 2, ¿de qué manera se le va a hacer llegar el contenido de los programas? ¿Cómo van a pasar los alumnos las clases? Efectivamente, tiene usted mucha razón. Nosotros prácticamente terminamos la evaluación. Son 3 bloques durante el ciclo escolar. Ajá. Nosotros nos quedamos con muy pocos días
antes de que se decretara la suspensión de clases, Sí. para evaluar el segundo bloque. Ajá. Entonces, ese ya está evaluado. Nos falta el tercero y último bloque. Nuestra preocupación, como lo dije al principio, es ese 15% de nuestros alumnos, Sí, claro. por los que nosotros hemos estado estableciendo otro tipo de estrategias, ¿verdad?, para hacerles llegar los trabajos que ellos tienen que hacer. Sí. Entonces, ellos se enlazan por ahí con quien pueden en estos momentos, pues para tener la comunicación, por lo menos vía telefónica con Por lo nuestros menos. maestros. Ajá. ¿Sí? Las fortalezas que puedo señalar ahorita que tenemos es que hay mucho esmero por cumplir. Sí, claro. Incluso la mayoría de ese 85% de alumnos que le digo entregan por adelantado los trabajos, y en la secundaria 2, pues afortunadamente tenemos una buena parte de la tecnología que nos permite, tenemos página de Facebook, Ujú, tenemos radio en línea, y tenemos también el canal de YouTube, más los otros medios que la Secretaría ha dispuesto para beneficio de nuestros alumnos. Entonces, de esa manera estamos buscando salvar el ciclo escolar con ellos, y yo espero que lo vamos a lograr con mucha dificultad, pero lo vamos a lograr. Yo creo que sí se va a salir adelante. Con dificultad, nunca va a ser lo mismo la enseñanza virtual que la enseñanza presencial, pero al final de cuentas se va a aprender tanto el maestro como el alumno a usar ese tipo de herramientas, a usar ese tipo de plataforma, maestro. Y como usted bien lo menciona, ustedes están en la innovación, fueron los primeros de la transmisión virtual por radio, por YouTube, por televisión, el chequeo también no virtual, sino a través de pasar la credencial. O sea, se ha ido adelantando, y aquí lo importante, su punto de vista, la garantía de que no se va a perder el ciclo escolar bajo ningún concepto. ¿Qué es la preocupación? En ninguna situación se va a perder el ciclo escolar, licenciado. Y eso lo afirmo categóricamente y enfáticamente. Naturalmente que no es exactamente lo mismo que si lo estuviéramos de manera presencial, porque además nos falta la calidez de la cercanía del maestro con el alumno. Eso nos fortalece mucho a nosotros porque es nuestra vida. O sea, eso hay que decirlo para la tranquilidad de los padres de familia. Ya ve que estamos en la cuestión de las noticias falsas, maestro. Se ha corrido el rumor que se va a perder el ciclo escolar, que los alumnos van a repetirlo. Es una mentira totalmente. Nos está confirmando que el ciclo escolar sale adelante porque sale adelante, que el alumno tiene que estudiar, tiene que cumplir con los deberes, el maestro de igual manera enseñarles de la manera más sencilla virtualmente, pero se trata de que unir esfuerzos para sacar adelante en ese aspecto, y se confirma, maestro, lo que usted menciona. Aquí todos los niveles de educación, todos, federales y estatales, no se regresa a clases ni en junio, ni el día 1, ni el día 15. Así es, dada la situación que estamos viviendo, que esperamos que esto ya pase lo más pronto posible para volver a estar juntos y volvernos a abrazar cálidamente. Tarde que temprano se va a lograr, ¿eh? ¿Algún mensaje, maestro, a los padres de familia, a la sociedad de padres de familia, a los mismos alumnos, a los docentes, al personal administrativo, a los intendentes, a los académicos, a través de la experiencia, que también el maestro se cansa, no es fácil para el maestro estar virtualmente, revisar 30, 40 trabajos por grupo, 100 trabajos al día, también el maestro, y contestar correos, contestar preguntas, contestar dudas. La está pasando difícil, pero yo creo que con el corazón por delante saldrá justamente eso, saldremos adelante todos, ¿eh? Nunca hemos tenido duda que los padres de familia, como aliados nuestros, valoran mucho nuestro trabajo, pero creo que ahora que ellos hacen una parte del nuestro en el hogar, nos valoran más. Yo creo que sí. Sí, exactamente, y bueno, pues desde ese canal tan eficaz, licenciado, el suyo, la W, que me permite externar mis palabras, déjeme decirle que les agradecemos profundamente a los padres de familia
el apoyo que nos han estado brindando. Ajá. Y bueno, pues habremos de felicitarlos a ellos también porque se convirtieron en maestros de sus hijos, dada la situación, y hoy viene el 15 de mayo, que es el Día del Maestro. Así entonces pues, les hacemos extensiva también a ellos la felicitación porque se convirtieron en maestros temporales de sus hijos por esta ocasión. Y qué bueno, porque al final de cuentas es corresponsabilidad la impartición de la educación del maestro y de los padres de familia. Yo creo que así se trata de ganar, que estén atentos, que estén coordinándole el esfuerzo, que estén atentos a que cumplan con los trabajos, que escuchen las clases. Y es un cambio en donde todo eso tiene que evolucionar después de que pase esta pandemia del COVID-19. Maestro, como siempre, yo le aprecio muchísimo, le reconozco la calidad de ser humano, la calidad de la educación, y aquí estamos siempre en contacto, maestro. Muy agradecido con usted. Igualmente, a sus órdenes, sí. Que tengan buena tarde. Igualmente, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya escuchó usted la posición, entonces no se suspende, no se pierde ningún ciclo escolar, no se pierde el ciclo escolar. Las clases van a continuar virtualmente, no se regresa en este mes ni en junio, se regresaría ahí tentativamente hasta agosto, siempre y cuando habría que ver la curva, el ascenso de la curva, o que ya llegue a ese techo y que sea el tope, que sea lo máximo y que empiece a bajar. Vamos a una pausa, regreso en un par de minutos.